Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Señor, te damos gracias por el pastor, por su familia, Señor, que sigas tú guiándolos y que, Padre, seas tú hablando a través de él, Señor. Úsalo y habla a tu pueblo, háblanos, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor, y te damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pepe. Buenas tardes, hermanos. No quiero sonar repetitivo, pero cada vez que estoy en este lugar, agradezco a Dios por sus vidas, por cada uno de ustedes. Y para mí pues es un privilegio poder traerles la palabra en un tiempo también que no me gustaría hacerlo, como el tiempo que está pasando su pastor, el pastor Luis. Pero aquí estaremos mientras él esté en Puerto Rico, lo estaré supliendo por lo menos este domingo y el que viene, y si algunos son necesarios, algunos más, pues aquí estaremos también. Así que damos gracias a Dios por sus vidas, por esta iglesia que amo tanto y llevo en el corazón. Y reciban saludos de mi esposa, de mi tribu, que son 5 hijos. Así que reciban un abrazo y un saludo de parte de ellos. Y bueno, estamos aquí dándole gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta tarde. Te agradecemos por esta bendición que nos das de estar juntos y poder compartir tu palabra a tu pueblo. Y queremos eso, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, que sea tu voz, Señor, a través de la Escritura, ministrándonos, hablando a cada uno de nosotros. Encomendamos la vida del pastor Luis, Puerto Rico, la situación de su madre, que en tu gracia y misericordia des fuerza a la familia en general, sostengas y sobre todo a Tita puedas ayudarle a seguir adelante y manifiestes un milagro en la vida de ella. Oramos por esta iglesia, por Roca de los Siglos, y te doy gracias por sostener a tu pueblo, Señor. Es tu iglesia. Y la promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y tú las has tenido. Gracias por los líderes. Gracias, Señor, por cada uno de los que sirven aquí, por su pastor. Gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, hay tantas cosas que hacemos por tradición pensando que está bien, pero en realidad están equivocadas. Muchas veces aprendemos o enseñamos más por tradición que por inducción. O sea, más por la tradición que por la inducción en la palabra. Y creo firmemente que esto nos ha acarreado muchos problemas. Y esta no es la excepción del problema que ha pasado en cuanto al punto de vista bíblico del libro de Jonás. Y yo quiero en estos domingos predicarles sobre este libro de Jonás. Específicamente el capítulo 1 nada más. No tenemos, se requieren varias semanas o meses para predicar el libro completo. Pero sé que una de las cosas que más recordamos de este libro, y cuando mencionamos Jonás, yo creo que se vino a su mente aquel canto que dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso el mar profundo, la gente lo tiró y vino un pez muy grande y plum, se lo comió. Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por lo tanto, Jonás es malo. Y lo único que sacamos de este libro de Jonás es lo que puede pasarnos si desobedecemos a Dios. Si no quieres acabar en el vientre de un gran pez, obedece. Y entonces esa es la enseñanza general o céntrica de este libro
de Jonás. Inclusive muchos aún eruditos, tristemente lo digo, lo ven a Jonás como un racista en extremo, porque no quería predicar a otra nación que no fuera Israel, y lo ven como un antiprofeta. Y otro problema que vemos seriamente en este libro de Jonás, que aún los fariseos y saduceos actualmente, muchos judíos lo ven también de esta manera, es que ven el libro como una fábula o como un cuento o una película sacada del mismo Hollywood. Así que sobre todo ver el hecho de que Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, y después del tercer día es vomitado vivo en la playa y continúa viviendo. Esto es algo de poco de creer para muchos. Pero amados hermanos, ¿sabían ustedes que Jesús habló de Jonás? E inclusive Jesús va más allá de ello. Jesús pone a Jonás como un ejemplo de su misma muerte. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 12 antes de ir al libro de Jonás. Y en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41, para ver esos versículos en los cuales el Señor Jesús hace referencia a este profeta. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. El versículo 38 dice de esta manera: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta. ¿De cuál profeta? Del profeta Jonás. Versículo 40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Si ustedes ven en estos versículos, Jesús confirma la veracidad del mensaje de Jonás. O sea, haciendo referencia el Señor Jesús al profeta Jonás, nos damos cuenta que este libro no fue una fábula, no fue un cuento de vaqueros en realidad, sino que fue una historia real y verídica. Sobre todo el Señor Jesús hace énfasis en los 3 días y 3 noches que Jonás pasó dentro del gran pez. La historia de Jonás, si no fuera verídica, ¿por qué Jesús lo trae aquí y lo pone como un anticipo de lo que a él le pasaría en la tumba al morir? Y aún hay algo más interesante en este capítulo 12 de Mateo. 3 veces en el mismo capítulo se repite la misma frase, una misma frase: uno mayor que fulano o sutano en este lugar. Si ustedes ven la primera parte de las 3, la primera frase que se repite se encuentra en el versículo 6 del capítulo 12. Si usted ve el capítulo 12, versículo 6, dice el Señor Jesús: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. En el versículo 41 se vuelve a repetir la misma frase, pero da énfasis a otro ejemplo más. Versículo 41, los hombres, el versículo a Jonás que leímos: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Y la tercera vez que se repite la misma frase está en el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Versículo 6, uno mayor que el templo está aquí, dijo Jesús. En el versículo 41, uno mayor que Jonás está en este lugar. Y el versículo 42, uno mayor que Salomón está aquí. Ahora ustedes noten: templo, Jonás, Salomón. Y Jesús es mayor que el templo, mayor que Jonás y mayor que Salomón. Él mismo lo explica claramente en este capítulo.
¿quiénes servían en el templo? ¿Quiénes servían específicamente en el templo? ¿Quiénes habían sido llamados para colaborar y servir en el templo? Los sacerdotes. Ahora, noten qué interesante está aquí. Jesús en este capítulo se está presentando como sacerdote, que figura el templo, como profeta, figura de Jonás, y como rey, figurando a Salomón. Pero resalta algo más el Señor Jesús, y es que Él es más que cualquier sacerdote que haya existido en el Antiguo Testamento, más que cualquier profeta del Antiguo Testamento y más que cualquier rey del Antiguo Testamento. Él es mayor que el sacerdocio del Antiguo Testamento, que era un antitipo de lo que iba a venir acerca del Señor Jesús, mayor que cualquier profeta del Antiguo Testamento y más que cualquier rey, incluyendo el más glorioso que pone ejemplo aquí como Salomón. Ahora, amados hermanos, si Jonás en realidad fue un charlatán, si Jonás, el profeta Jonás, fue un fantasioso, si Jonás fue un profeta desobediente, ¿por qué Jesús aquí lo presenta como un gran profeta? Porque si Salomón fue un rey esplendoroso y el templo simboliza algo glorioso para el pueblo de Israel, nos da a entender que Jonás era un gran profeta. Un gran profeta. Jesús no era un profetilla cualquiera. Eso es en realidad lo que el Señor Jesús está presentando aquí. Jesús está confirmando ante los escribas y fariseos que no lo veían como un profeta a Jonás, que la siguiente semana se los voy a explicar por qué. Jesús les dice: Jonás era o fue un gran profeta. Ahora, ¿qué es lo que Jesús vio en Jonás para que lo ponga como ejemplo de un profeta ante los profetas? ¿Por qué no mencionó a Elías o a Eliseo? ¿Por qué mencionó a Jonás? Específicamente se puso como un ejemplo de Jonás. Y eso es lo que realmente vamos a desglosar en estas semanas en los mensajes. Así que yo quiero que vayamos a Jonás capítulo 1 y vamos a leer el capítulo 1 completo, los versículos del 1 al 17. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 17. El versículo 1 empieza diciendo de esta manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más.
Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Versículo 15: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El libro de Jonás, amados hermanos, claramente se divide en 4 episodios principales: la tormenta en el mar, capítulo 1, la oración del profeta dentro del pez, capítulo 2, la predicación en Nínive, capítulo 3, y el diálogo entre Dios y Jonás, el capítulo 4. Y estos 4 episodios bien marcados en el libro se llevan a cabo en 4 lugares diferentes. El primero el capítulo 1 se lleva a cabo en el barco, el capítulo 2 se lleva a cabo en el vientre del pez, el capítulo 3 en la ciudad de Nínive, este evento, y el último, el capítulo 4, se lleva a cabo afuera de la ciudad de Nínive. Ahora, estas 4 escenas principales se dividen en 2, también muy importantes, en 2 grandes secciones o 2 mitades. La primera sección se lleva a cabo de los capítulos 1 y 2, y la segunda sección se lleva de los capítulos 3 y 4. La primera sección se lleva a cabo o se nos narra empezando el capítulo 1, versículo 1. Si ustedes ven el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La segunda sección, división de este libro, acontece en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Y ustedes ven, vino muy similar al versículo 1 del capítulo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora el libro comienza con esta frase: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. El libro comienza de esta manera. ¿Y por qué comienza de esta manera? Bueno, amado hermano, esta frase, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, nos dice mucho en realidad. O sea, el autor, que se cree que es Jonás mismo, el autor del libro, el autor está diciéndonos: lo que viene a continuación no es un cuento que yo me haya inventado, sino algo que realmente aconteció. El autor nos está diciendo: no es de mi cosecha, es palabra de Jehová. Y así comienza el libro, con esa autoridad. Amado hermano, ningún judío, ningún hebreo piadoso se atrevería a colocarla como un preámbulo a sus propias opiniones. Ninguno que no fuera piadoso o llamado por Dios se atrevería a comenzar una escritura o un libro propio diciendo: vino palabra de Jehová, si realmente no lo fue así. Así que por la mentalidad judía, la sola idea de que alguien se atreviera a hablar, fíjese bien, la sola idea de que alguien se atreviera a hablar en nombre de Dios, siendo mentira, sería el colmo de la blasfemia. O sea, no tendría nombre aquella persona que usara el nombre de Dios en vano. Así que si se tratara de alguien con tan poco temor a Dios, no se atrevería a empezar su libro de esta manera. Sin embargo, Jonás lo hace. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. Y esta es una frase de introducción, no solamente en el libro de Jonás, sino es una frase de introducción muy utilizada por los profetas del Señor. Usted lo ha oído muchas ocasiones en muchos otros profetas. Vino palabra de Jehová a fulano, a sutano, diciendo. Así que aquí tenemos un autor que realmente expresa la voluntad divina. La idea que yo quiero es quitarle a usted
esa fantasía interna o esa falta de fe o esa incredulidad de que este es un libro sacado de una historia no verídica, sino si está aquí es palabra de Dios. Aconteció de esa manera y vimos la base principal es que el Señor Jesús lo tomó como ejemplo. O sea, incomparable lo que hoy en día vemos con los profetas o llamados profetas, que para mí literalmente hoy sí podría decirle que esos sí son profetillas, no son realmente verdaderos profetas. Estos supuestos profetas dan evidencia de cuán poco se teme a Dios y se respeta lo sagrado en nuestra actual generación. Si en realidad ellos se llaman profetas, que para mí en lo personal no existen los profetas, y si existen son de otro modo o en otro aspecto, de otro tipo de llamamiento. El Señor dice, ellos lo hacen de esa manera, el Señor dice, y lo hacen con tal ligereza y sin temor alguno. Y se los digo, amado hermano, por todas las boberías que predicen y proclaman en nombre de Dios. Muchos el día de hoy lo hacen de esta manera. En la televisión, en una ocasión, una supuesta profetisa le profetizó, entre comillas lo digo también, a un niño que su pollito iba a morir, pero que no se preocupara porque el Señor se lo iba a resucitar. El pollito no murió, así que después la profetisa dijo: no, es que ustedes no se dieron cuenta, pero el Señor me ha revelado que el pollo murió y lo resucitó sin que ustedes se dieran cuenta. Dios cumple su promesa, y si Él me dio profecía, Él la cumplió. Otro profetizó a un hombre que iba a morir y que por lo tanto donara todos sus bienes a su ministerio. Públicamente lo dijo. ¿Qué creen que hizo este hombre? Donó todo. Y hasta el día de hoy ese hombre no ha muerto. ¿Quieren que les dé una profecía a ustedes? Todos los que estamos aquí vamos a morir algún día. Tremenda profecía, ¿no? Y esto es increíble. Esto es increíble lo que está pasando hoy en día. Entonces es muy diferente en el aspecto de hombres de Dios que temían a Dios y que cuando ellos hablaban en nombre de Dios lo hacían con un temor increíble. Y este profeta Jonás, yo lo que quiero es que usted quite su imagen de ver a Jonás como un profeta desobediente, como un profeta que no cumplió con el estándar de Dios y que por lo tanto no era digno de ser llamado profeta. No lo es así. Jonás fue un gran profeta de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, la segunda frase se encuentra en el versículo 2, levántate y ve. Esa es la orden que Dios le da a Jonás, levántate y ve. Algunas traducciones modernas omiten el primero de los dos imperativos, levántate, y lo omiten por la cuestión de añadir una urgencia al segundo. Entonces muchas traducciones usted no va a ver la palabra levántate, sino solamente ve. Y en realidad en el original, en el hebreo, podríamos ver que esa es la connotación o esa es la afirmación que le da el texto en sí. La finalidad es que es un mensaje de urgencia. Dios le está dando ese mensaje a Jonás de urgencia. Le está diciendo, mira, no es que te pongas de pie y vayas, sino ve enseguida, márchate sin demora. Dios le está dando una misión de urgencia a Jonás. No le dice levántate y ve, sino le dice ve ahora mismo y pregona contra Nínive. Dios quiere que Jonás parta inmediatamente para Nínive. El Señor Jesús nos dejó una misión muy similar a esta. El Señor Jesús nos dejó un mensaje de urgencia. Él nos dejó un mensaje sin demora. Y literalmente el Señor Jesús quita la palabra levántate y solamente deja la palabra ve
oíd. Y es la gran comisión en Marcos 16:15, donde este versículo dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dice levántate y ve, sino el Señor Jesús dice ve hoy mismo. Y esa palabra significa la misma palabra que en hebreo significa lo que está diciendo en el versículo 2 del capítulo 1 de Jonás: un mensaje de urgencia. Y representa un mensaje inmediato, un mensaje sin demora. Amado, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con alguien? El cristianismo de hoy en día es un cristianismo insensible, es un cristianismo apático, es un cristianismo que realmente no tiene pasión a la proclamación del evangelio. En el siglo XIV hubo una epidemia en toda Europa llamada la peste negra o bubónica. Se dice que murieron en esa epidemia más de 50 millones de personas. En ese tiempo había 80 millones de habitantes en toda Europa. En varios años murieron más de la mitad, 3/4 partes, 50 millones de personas. En ese mismo tiempo hubo un científico que durante muchos años de investigación y trabajo logró descubrir la cura de la peste. Y se cuenta que a punto de descubrirla, este científico, estando ya en los últimos pasos de este descubrimiento, él fue infectado por la epidemia, por lo cual él redobló esfuerzos en la investigación y empezó a tomar este medicamento y se sintió mejor. Y lo tomó nuevamente y se fue sintiendo mejor y lo siguió tomando hasta sanar en su totalidad. Dice la historia que en vez de compartir la cura, se la guardó y optó por callar, echándose a dormir. Viendo, literalmente, viendo ante sus ojos la pila de personas que eran depositadas muertas en los basureros o esquinas de las calles. Qué crueldad de este hombre, ¿verdad, hermano? Cruel. Pues nosotros somos peores que él. Nosotros llegamos a ser peores que este hombre porque tenemos el remedio para la sanidad del alma. Tenemos la cura para el pecado. Y esta enfermedad, amado hermano, no es física y temporal. Esta enfermedad del pecado es eterna. Las almas de millones de personas están en juego. Mueren millones de personas ante nuestros ojos. Y nosotros preferimos callar y nos echamos a dormir sin ningún remordimiento y dolor. 54 personas mueren cada día en el estado de Utah. ¿Sabe cuántas de esas 54 mueren sin Cristo? 53. Que Dios nos dé su corazón, su pasión por las almas perdidas. Y este fue un diálogo que el Señor tuvo, que Dios tuvo con Jonás. Si usted ve al capítulo 4, vamos a hacer mención de esto, ya que no vamos a tener tiempo para poder predicar sobre todo el libro. Este es el asunto que Dios trata de traer al corazón de Jonás, y eso es lo que yo quiero traerle a usted en este momento. Jonás capítulo 4. Si usted recuerda, el Señor preparó una calabacera a Jonás, una sombra, y él se cubría y estaba súper contento Jonás en la sombra de esa calabacera, bajo las ramas de esa calabacera. Pero el Señor lo vio tan cómodo que en el versículo 7 del capítulo 4 dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios, no solamente preparó el gusano, Dios, noten la soberanía de Dios aquí. No solamente el Señor preparó un gusano, sino preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Versículo 9:
Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Qué le responde Dios? Versículo 10: y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Quiere leer conmigo el versículo 11? Leámoslo. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oh, amados hermanos, nos preocupamos más por cosas triviales, por cosas temporales, como Jonás, por su propia comodidad. Nos peleamos por el color de la carpeta, o porque yo quiero pollo y el otro quiere bistec en una reunión de compañerismo. Y literalmente en muchas de nuestras iglesias pasa lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos: colamos el mosquito pero nos tragamos el camello. Mientras tanto, cientos de miles de personas perdidas alrededor nuestro mueren sin Cristo, yéndose al infierno por toda una eternidad separados de Dios. Pero nuestra mente y nuestro corazón está enfocado en otras cosas en vez en las almas. Amados hermanos, que el Señor ponga su corazón en nuestro corazón, su pasión y amor por los perdidos, como Él la tiene, como lo tuvo por esta nación de Nínive. Levántate y ve, amado hermano, levántate y ve. La siguiente frase en el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Pregona contra ella. Amados hermanos, Jonás ya había sido enviado por Dios a predicar. Esta no fue su primer viaje misionero, podríamos así decirlo. No fue su primer misión. Él ya había ido anteriormente por Dios el mensaje al pueblo de Israel. La única diferencia es que el primer mensaje que Dios le dio a Jonás para el pueblo de Israel tiene dos cosas diferentes. Una es que fue directo al pueblo de Dios y fue un mensaje de prosperidad. Mientras tanto, el mensaje a Nínive era un mensaje a un pueblo gentil, a un pueblo que no pertenecía a Dios, y era un mensaje de juicio y no de prosperidad. Diferente, totalmente diferente el tipo de misión de uno al otro. El mensaje para Israel que Dios encomendó a Jonás fue un mensaje de bendición. Dios había decidido bendecir a su pueblo. Dios, aparte de ello, cuando Jonás pregonó al pueblo de Israel todas las promesas y las victorias que Dios le daría a su pueblo, Dios cumplió al pie de la letra todas las profecías que Jonás dio al pueblo de Israel, a su pueblo. Quiero que vaya conmigo, por favor, a segundo libro de Reyes, capítulo 14, y solamente le voy a dar un ejemplo de ello. Segundo de Reyes, capítulo 14. Versículo 23 al 25. Vea el mensaje que Dios da a Jonás al pueblo de Israel antes de darle la misión de predicar al pueblo de Nínive. Versículo 23 al 25. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel. Este Jeroboam no es el primero, sino es el segundo, Jeroboam 2. Y este hombre, este rey, ¿cuántos años reinó? Y reinó 41 años, no pocos. Fueron muchos años que reinó el rey Jeroboam en Samaria. Versículo 24. A pesar, mire qué interesante esto. ¿Qué hizo este hombre? Versículo 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, ¿por qué Dios permitió que un rey que no hizo lo bueno delante de él
reinara tantos años. Aquí vemos que lo que Dios se propone hacer, Él lo hace por medio de quien sea. Dios usa medios que nosotros nos sorprendemos. Dios usa a los incrédulos para bendecir a su pueblo o para llevar a cabo sus planes. Eso vemos en la Escritura en muchas ocasiones. Aquí vemos un ejemplo de ellos, usando a un rey que Él mismo puso y que Él mismo bendijo para lograr sus propósitos. Reinó 41 años, ¿para qué? Para bendecir a su pueblo. Ve el versículo 25. Él, o sea el rey, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo, ¿quién? Por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. O sea, note qué interesante está aquí. En el versículo realmente el 25 nos dice claramente que en ese tiempo, o sea, Jonás lo que proclamó, pregonó ante el pueblo de Israel es restaurar al pueblo de Israel, es bendecir al pueblo de Israel, y cada palabra que Jonás predijo ante el pueblo de Israel, Dios lo cumplió, pero fue un pueblo bendecido. Fueron tiempos de mucha bendición los tiempos de Jonás. Y esto nos va a ayudar para la semana que viene, un punto muy, muy interesante. El pueblo no había escuchado a Dios. Así que entonces Dios decide bendecir a su pueblo a pesar de, con el fin de que se volvieran a Él. Versículo 27 del capítulo 14. El versículo 27 dice de esta manera, si usted ve ahí: y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Ahora, hay dos maneras de hacer andar a un burro. Y discúlpeme en ese aspecto el ejemplo que yo le doy, pero no hay 3, no hay 4, no hay 5 maneras. Hay solo 2 maneras de que usted eche a andar, eche a caminar a un burro. O lo hace a varazos, o yo le recomiendo la segunda cosa. En una caña de pescar, pongo una zanahoria en el, ¿cómo se le llama? En el gancho. Pongo una zanahoria, se sube al burro y con la caña de pescar se lo pone a medio metro de distancia y el burro va a caminar felizmente tratando de alcanzar la zanahoria. Son 2 maneras muy claras. Y le digo esta ilustración un poco torpe y le pido perdón por ello, pero Dios había decidido ponerle la zanahoria enfrente a su pueblo para ver si así se volvían a Él. Dios decidió bendecir al pueblo a través de un rey por 41 años que no hizo lo bueno delante de Él. A pesar de estas circunstancias, Dios quiso bendecir a su pueblo y usó a un hombre llamado Jonás para dar ese mensaje. Jonás tenía la puerta abierta ante el imperio total, ante el rey, y entraba hasta su mismo trono para proclamar estas bendiciones. Pero el libro de Jonás, la misión en el capítulo 1, y quiero que usted vuelva ahí otra vez, por favor, en Jonás capítulo 1, es un mensaje totalmente diferente. Es un mensaje de juicio. Note el versículo 2 del capítulo 1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Qué iba a pregonar? ¿Qué iba a predicar Jonás? Porque ha subido su maldad delante de mí. Note el capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y cuál era ese mensaje? Versículo 4 del capítulo 3. ¿Cuál era? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora yo le tengo una pregunta a usted. ¿Qué es más fácil predicar? ¿Un mensaje de juicio o un mensaje de prosperidad? ¿Qué es más fácil? Jonás tenía la entrada ante el rey Jeroboam y proclamaba y le decía al rey: tú vas a vencer, Dios te ha dado la victoria en tus manos. Tremendo, las puertas se le abrieron de par en par. Pero el mensaje que traía a los ninivitas era un mensaje diferente.
Era un mensaje confrontador. Y con esto no quiero decir, amados hermanos, que Dios a través de Jonás suavizó el mensaje al pueblo de Israel. No estoy tratando de decir eso. O que Jonás predicó un mensaje fraudulento o adulterado. No. Era un mensaje divino, un mensaje verdadero, pero un mensaje con diferente enfoque, diferente propósito. Hoy en día tenemos un gran problema con el mensaje del evangelio de la prosperidad. Todos estos versículos, como de Segunda de Reyes capítulo 14, son torcidos y enfocados a que la pobreza es pecado y que la riqueza en extremo es señal de bendición. Así que tenemos predicadores que huyen de la predicación confrontativa. Huyen de predicar sobre la necesidad del arrepentimiento. En cierta manera, Jonás no era el problema principal, y lo vamos a ver el próximo domingo, pero en parte sí. Y hoy en día hay muchos predicadores que huyen de predicar sobre la necesidad de arrepentimiento. Las piernas realmente tiemblan en el púlpito por la voz de proclamar un mensaje de juicio, un mensaje de un Dios santo que requiere santidad y compromiso en sus hijos. Dios quiere hombres que se pongan sobre la brecha y pregonen contra la maldad, contra el pecado, porque a través del arrepentimiento Dios trae bendición. Dios bendice cuando hay arrepentimiento, cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo reconoce la grandeza de Dios. Dios bendice a ese pueblo. Dios bendice al padre o a la madre que se humilla y vuelve a Dios. Dios bendice a una iglesia que se arrodilla en arrepentimiento y fe. Dios bendice a un hijo de Dios que desea formarse en el carácter de Cristo y vivir para la gloria de Dios. Y Dios manda a Jonás que predique un mensaje de juicio. Y hoy en día Dios manda a siervos que declaren desde los púlpitos que Él está hastiado del pecado y que si no se arrepienten entonces y se vuelven a Él, entonces Él actuará. El versículo 2, la última parte dice: pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Y esto es algo importante. Amado hermano, llega el momento en que Dios dice hasta aquí. Llega el momento en que cuando nosotros somos desobedientes a sus mandatos, en vivir para Él, Dios pone un alto. Dios dice: hasta aquí hemos llegado. Dios no es juguete de nadie. Deja de estar en dos lados. Ven y confiesa tu pecado delante de Él. Hazlo hoy mismo, porque mañana o hoy mismo por la noche Dios puede decir: hasta aquí se llegó mi paciencia contigo. Ha subido la maldad hasta mí. El Salmo 32, 1 y 2 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado en aquel cuyo pecado es perdonado y su pecado es cubierto. Qué bienaventurado es aquel hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Señor le dice a Jonás: pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y este es un mensaje para nosotros el día de hoy, porque este era un mensaje no para el pueblo de Israel, era un mensaje para ¿quién? Para Nínive, que era un pueblo gentil. El mismo Dios que amaba al pueblo de Israel y que se preocupaba por las almas de Israel es el mismo Dios de los gentiles. Es el creador de todos, es el Dios omnisciente, conocedor tanto de la vida de los gentiles como de los judíos. Dios es el mismo. Y la última frase, y con eso terminamos, 5 minutos. La frase del versículo 3 dice: y Jonás se levantó. Nota usted el versículo 3: Jonás se levantó.
El levantarse o apresurarse de Jonás corresponde al primer imperativo del mandato de Dios. Dios dice: levántate y ve, y el versículo 3 dice: y Jonás se levantó. Hasta aquí Jonás obedece al Señor. Y el mismo autor, que es Jonás, quiere sorprendernos empleando estas mismas cosas como una primera fase que indica la clase de pronta obediencia que suele caracterizar al profeta, a él mismo. No soy desobediente. El Señor me dijo: levántate, yo me levanto. Pero luego añade una segunda frase absolutamente chocante. Nosotros habríamos esperado que el texto siguiese diciendo: y Jonás se levantó y fue a Nínive. En vez de esto, ¿qué dice el versículo 3? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Por el momento no se nos dice cuáles son las causas de la huida, pero yo quiero decirle que Jonás no era un tonto, ni un neófito en la palabra. Era un profeta de Dios, y él sabía que a donde quiera que fuera, Dios iba a estar ahí. Así que este tipo de huida no es la que Jonás está hablando aquí. Jonás no quiso huir de la presencia de Dios en un aspecto de que Dios no lo viera. Inclusive más adelante, en algunos versículos del capítulo 2, él menciona acerca de un salmo. O sea, Jonás conocía la escritura, y no dudo que anteriormente él se había dado cuenta del mismo David, donde dice: ¿a dónde huiré? ¿Y dónde me esconderé de la presencia de Dios? Donde quiera que vaya, ahí estará él. Jonás sabía acerca de esto, de la escritura. Así que este tipo de huir no significaba o no da énfasis el profeta Jonás. La pregunta es: ¿de qué quiso huir Jonás? ¿O de qué tipo de presencia quiso huir? No se la voy a dar hoy, sino hasta el domingo que viene, porque es el tema que sigue. ¿Está bien? Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, gracias por tu palabra. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.